Hace mucho tiempo vivían un comerciante y su esposa. Tenían una hija, una niña llamada Basilisa. Un día la madre puso una muñequita en las manos de su niña y le dijo: «Hija mía, estoy a punto de morir. Toma esta muñeca como mi bendición. Siempre llévala contigo y nunca, pero nunca se la muestres a nadie. Si te pasa algo malo, dale de comer a la muñeca y pídele que te guíe». Poco después la madre murió. Yo soy el documentalista y esto es Baba Yaga y la muñeca de Basilisa. El mercader pronto se sintió solo y decidió casarse de nuevo. Se casó con una viuda que creía que sería una buena madre, pero tanto ella como sus dos hijas envidiaban la belleza de Basilisa. Le dieron trabajo pesado al aire libre para que se adelgazara y su cara se volviera fea con el viento y con el sol. A pesar de esto, Basilisa se volvió cada día más bella. Cada día le daba de comer a su muñeca y le pedía consejos. Una vez terminada la comida, la muñeca ayudaba con las tareas e incluso traía las hierbas de Basilisa para prevenir las quemaduras del sol. Con el paso de los años, Basilisa se hizo cada vez más bella a medida que se intensificaba el odio de su madrastra. Luego, mientras el padre de Basilisa estaba fuera por negocios, la madrastra trasladó a la familia al borde de un denso bosque de abedules. Y no era cualquier bosque de abedules, pues en él vivía la aterradora bruja Baba Yaga. Una bruja que se comía a la gente como otros comen pollo. Todos los días, la madrastra enviaba a Basilisa al bosque, pero la niña siempre regresaba sana y salva con la guía de su muñeca mágica. Entonces, una noche, la madrastra se arrastró por la casa y apagó todas las velas. Al fallar la última vela, dijo en voz alta: «Es imposible terminar nuestro trabajo en la oscuridad. Alguien debe ir a Baba Yaga y pedirle fuego». «No voy a ir», dijo la primera hijastra que estaba cosiendo encaje. «Yo puedo ver mi aguja». «Y yo no voy a ir», dijo la segunda hijastra que tejía medias. «Puedo ver mi aguja». Así que Basilisa fue arrojada al bosque oscuro y prohibido. A pesar de su miedo, alimentó a su muñeca mágica y le pidió consejo. «No tengas miedo, Basilisa», dijo la muñeca. «Ve a Baba Yaga y pídele que te dé fuego». Toda esa noche, Basilisa caminó nerviosa por el bosque sosteniendo a la muñeca que la guiaba en su camino. De repente, vio a un jinete que pasaba corriendo. Tenía la cara y la ropa blanca y montaba un caballo blanco también. Al pasar la primera luz del amanecer apareció a través del cielo. Entonces, otro jinete se acercó. Tenía la cara y la ropa rojas y montaba un caballo colorado. Al pasar, el sol comenzó a salir. Basilisa nunca había visto hombres tan extraños y estaba muy sorprendida. Caminó todo el día, hasta que por fin llegó a la cabaña de Baba Yaga. Una valla hecha de huesos humanos rodeaba la cabaña. Estaba coronada con cráneos humanos.
La puerta tenía un afilado juego de dientes que servía como cerradura. Vasilisa estaba terriblemente asustada. De repente, otro jinete pasó galopando. Su cara y su ropa eran negras y montaba un caballo negro. Atravesó las puertas y desapareció. Al pasar, la noche descendió. Cuando el cielo se oscureció, los ojos de los cráneos comenzaron a brillar. Su luz iluminaba el bosque. Vasilisa temblaba. Quería correr, pero sus piernas no se movían. Casi inmediatamente oyó un ruido espantoso. La tierra tembló, los árboles gimieron y allí estaba Baba Yaga, cabalgando en su mortero. Se detuvo y olfateó el aire. «Huelo a un humano», gritó. «¿Quién está ahí?» Vasilisa se adelantó, temblando de miedo. Ella dijo: «Yo soy Vasilisa. Mi madrastra me envió a ti para pedirte fuego». «Sé de ella», contestó Baba Yaga. «Quédate conmigo por un tiempo. Si trabajas bien, te daré luz. Si no lo haces, te cocinaré y te comeré». Baba Yaga ordenó a las puertas que se abrieran y entraron. Vasilisa la siguió y las puertas se cerraron tan pronto ella puso un pie dentro. Cuando entraron a la cabaña, Baba Yaga ordenó a Vasilisa que le trajera lo que había en la estufa. Había suficiente comida para alimentar a 10 hombres. Del armario recogió aguamiel, cerveza y vino. Baba Yaga comió y bebió de todo. Le dejó a Vasilisa nada más que una corteza de pan. «Estoy cansada», dijo Baba Yaga. «Mañana, Vasilisa, debes limpiar el patio, barrer la cabaña, cocinar la cena y lavar la ropa. Entonces», agregó, «tenéis que ir a la caja de maíz y separar semilla por semilla el maíz enmohecido del maíz bueno. Y cuidaros de quitar todos los trozos negros. Si no completas estas tareas, te comeré». Pronto Baba Yaga empezó a roncar. Su larga nariz se estremeció contra el techo de la cabaña. Vasilisa sacó su muñeca del bolsillo, le dio una corteza de pan y le dijo: «Por favor, ayúdame. Baba Yaga me ha dado una tarea imposible de hacer y si fallo me comerá». La muñeca le respondió: «No tengas miedo, Vasilisa. Come tu cena y vete a la cama. Las mañanas son más sabias que las tardes». Aunque Vasilisa se despertó temprano a la mañana siguiente, Baba Yaga ya se había levantado. Vasilisa fue a la caja de maíz y encontró a la muñeca escogiendo los últimos trozos negros. Las otras tareas también se cumplieron. La muñeca dijo: «Todo lo que tienes que hacer ahora es preparar la cena y después descansar». Vasilisa agradeció a la muñeca y fue de inmediato a preparar la cena. Cocinó la comida, puso la mesa y esperó. Cuando los ojos de los cráneos comenzaron a brillar, los árboles gimieron y la tierra tembló, allí estaba Baba Yaga. «¿Has hecho lo que te dije?», le preguntó a Vasilisa. «Véalo usted mismo», contestó la chica. Baba Yaga estaba muy disgustada, ya que quería comerse a la niña, pero las tareas estaban terminadas. Escondiendo su enojo, dijo: «Muy bien». Y luego gritó a gran voz: «Mis fieles siervos muelen el trigo». De la nada aparecieron 3 pares de enanos. Tomaron el trigo
y desaparecieron. Baba Yaga comió la cena y le dijo a Vasilisa: mañana tienes que hacer las mismas tareas y luego ir al almacén y sacar la suciedad de las semillas de amapola. A la mañana siguiente, Baba Yaga volvió a cabalgar en su mortero. Vasilisa, con la ayuda de su muñeca, terminó todas las tareas. Por la noche, la anciana regresó y revisó todo. Aparecieron 3 pares de manos. Tomaron el contenedor de semillas de amapola y desaparecieron. Baba Yaga se sentó a comer. ¿Por qué?, dijo ella. ¿Te sientas ahí tan callada y tan quieta? Tengo miedo de hablar, dijo Vasilisa. ¿Te importa si te hago unas preguntas? Pregunta si quieres, dijo Baba Yaga. Pero recuerda que no todas las preguntas tienen una buena respuesta. Vasilisa dudó. Es que en el camino vi un jinete blanco. ¿Quién era él? Ese fue mi día brillante, contestó Baba Yaga. Vasilisa continuó. Entonces vi a un jinete rojo. ¿Quién era él? Ese era mi sol rojo, contestó Baba Yaga. Y entonces un jinete negro me adelantó mientras estaba parada frente a su puerta. ¿Quién era él? Esa era mi medianoche negra, contestó Baba Yaga. Estos jinetes son mis fieles sirvientes. ¿Tienes más preguntas? Vasilisa recordó los 3 pares de manos, pero se quedó callada. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo has conseguido llevar a cabo todo el trabajo tan rápido? Vasilisa respondió. La bendición de mi madre me ayudó. Lo sabía, dijo Baba Yaga. Más vale que te hayas ido. No tendré gente con bendiciones en mi casa. Con eso, la anciana empujó a Vasilisa fuera de la cabaña y atravesó la puerta. Entonces ella tomó uno de los cráneos, lo pegó en la punta de un palo y se lo dio a la niña diciendo: aquí hay una luz para tu madrastra y sus hijas. Por eso viniste aquí, ¿no? Caminó todo el día y por la noche llegó a su casa. Cuando se acercó a las puertas estaba a punto de tirar el cráneo, pero de repente oyó una voz apagada decir: debes mantenerme. Tu madrastra y tus hijas me necesitan. La chica llevó el cráneo a casa. Al entrar, la calavera fijó sus ojos en la madrastra y sus 2 hijas. De manera inmediata y horrible, sus ojos empezaron a quemarlas como al fuego. Trataban de esconderse, pero los ojos penetrantes las seguían y nunca las perdieron de vista. Por la mañana no quedaba nada de las 3 mujeres, excepto 3 montones de cenizas en el suelo. Vasilisa salió ilesa. Enterró el cráneo en el jardín y fue a buscar refugio al pueblo más cercano. Ahí se alojó con una anciana. Un día la anciana le dio a Vasilisa un poco de lino. Con él Vasilisa hilaba el hilo más hermoso, tan fino que era como el cabello. Luego tejió el hilo en la tela más exquisita. Era blanco, brillante, suave y tan hermoso. Vasilisa se lo dio a la anciana y le dijo: abuela, has sido tan amable conmigo. Vende esta tela y quédate con el dinero. La anciana lo miró y le dijo: hija mía, esto es demasiado bueno para venderlo. Voy a llevárselo al zar. Así es que se lo llevó al zar como un regalo. El zar agradeció a la anciana y le dio muchos regalos más antes de enviarla a casa. Impresionado con la hermosa tela, el zar trató de encontrar a alguien que pudiera hacer camisas con ella. Sin embargo, todos los sastres declinaron el trabajo, ya que la tela era demasiado fina para que la pudieran manejar.
Al final, el zar llamó a la anciana y le dijo: También tú debes saber coser la tela, tal como la has hecho. La anciana le respondió: No, Majestad, no es mi trabajo. Fue hecho por una chica a la que acogí. Así es que el zar le pidió a la anciana que viera si Vasilisa haría las vestiduras. Por supuesto, Vasilisa hizo las camisas y la anciana se las llevó al zar. Mientras esperaba el regreso de la anciana, entró uno de los sirvientes del zar. Dijo en voz alta: Su Majestad desea ver a la costurera que ha hecho sus maravillosos vestidos. Así es que Vasilisa fue al palacio. Vasilisa y el zar quedaron cautivados el uno por el otro y finalmente se casaron. Cuando el padre de Vasilisa regresó, lo invitaron a él y a la anciana a vivir en el palacio. También en el palacio estaba la muñequita, porque Vasilisa la llevaba en el bolsillo hasta el día de su muerte. Yo soy el documentalista y esto fue Baba Yaga y la muñeca de Vasilisa. Saludos especiales para Sandra Ramírez, Osmar Peña Grajales, Arturia Pendrago, Lisette Martínez, Cristian Gira Martínez Pelcas, Miguel Ponce, Belzebub Placker Almazar, Beca J, Yemi Doba, Lobarosa Azulada, David Cipriano, Nosfe Inta, Martín Cortés, Gemuel William Zurita Moy, Taku Coahuila, Dante Bulldozer, Loreli Vázquez, Javier García, El Fanático, Anthony López, Alexis Martín, Daniel Hurtado, José Chávez, William Psycho Clown, Elena Márquez, Anonymous 93, Edwin García, Osman Bus, Yesenia Romero Ruiz, Rico Ángel Done, Gabriel Lazay, Alexis Martínez y Alejandro GMZ Avi. Gracias y hasta la próxima.